Doy la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el duelo. Como comentábamos hace rato, em, la idea es un poco que podamos hablar del proceso que estamos viviendo hoy cuando le perdemos a un ser querido, independientemente, ¿verdad? Así como dijo Naire, que sea por COVID o sea por otras causas, ¿sí? Em, lo primero que me gustaría iniciar diciendo es que el duelo es un proceso, no es un estado. ¿Por qué? Porque hay veces que vemos esto como una enfermedad, como un problema o como algo que nos ocurre de repente, y si bien a veces es así, es a lo que no vemos llegar, es un camino, es un proceso, ¿sí? Y nosotros vamos a hablar un poco de las etapas. Cuando hablamos de duelo también es importante resaltar, porque esto también a veces me preguntan, ¿verdad? Me divorcié, ¿es un proceso de duelo? Y sí, es un proceso de duelo también. Cuando nos mudamos, por ejemplo, de país, o cuando estamos haciendo cambios muy significativos en nuestras vidas, esto también implica un duelo. ¿Por qué? Porque el duelo en síntesis implica adaptación a algo nuevo que va a requerir de nosotros un gran esfuerzo para esto que debemos afrontar. Sin embargo, nosotros hoy vamos a hablar de lo que es el duelo por pérdidas de seres queridos, ¿sí? Que tiene que ver con la muerte. Esto es importante aclarar porque el duelo por otras cuestiones no es igual a esto que vamos a ir mencionando hoy, ¿sí? Y me gustaría iniciar primeramente con las etapas. Como yo les comenté hace un rato, yo, bueno, hace casi 5 años le perdí a mi esposo en un accidente de tránsito cuando estaba embarazada de nuestro hijo. Fue ahí que empecé a especializarme en duelo, a trabajar con personas que han perdido seres queridos. Y les comento esto nuevamente porque me gusta dar ejemplos, porque a veces tenemos un poco de la idea de la teoría o de cómo lo vamos a ir viviendo, pero es importante entender específicamente de qué se tratan estas etapas, ¿sí? La primera de ellas es la negación. ¿Y qué es la negación? Es, por ejemplo, cuando nos dan la noticia de que el ser querido falleció y no creemos, o cuando pensamos que la persona va a volver, creemos que, por ejemplo, va a volver a entrar por la puerta, nos va a llamar, nos va a enviar un mensaje, ¿sí? Hay veces que, francamente, no podemos llorar en el velorio, en el funeral. Ahora, con el tema del COVID, se complica aún más porque no tenemos tiempo. Es todo aún mucho más rápido, ¿sí? Entonces, la negación es mucho más frecuente o se podría alargar más. Pero la negación es una cuestión que hace nuestro cerebro para protegernos, porque recibir la información de la muerte de nuestro ser querido así de una podría ser peligroso dependiendo del estado de salud que tengamos en ese momento, ¿sí? Hay veces, porque las hay, o sea, de personas que han recibido la noticia, ¿verdad? De un ser querido que ha fallecido en el hospital, por ejemplo, y esa persona también falleció en el momento, ¿verdad? No sé si alguna vez sucedió en Paraguay, pero en otros grupos a los que pertenezco, en los cursos que he realizado, esto ha pasado. O sea, imagínense la importancia de esta etapa de nuestro cerebro al protegernos de esta información, al ir procesando de a poco para lo siguiente, que es llorar, enojarnos, ¿sí? Después de esta etapa, después de la negación, viene la ira. La ira se puede mezclar con la culpa. Y es esto mismo, es el enojo que puede ir direccionado hacia una persona en especial o hacia nosotros mismos, hacia Dios. Y este enojo puede ir variando. Un tiempo podemos estar enojados contra nosotros mismos, después contra el médico, después contra el vecino, o sea,
No es que el enojo se queda en un mismo lugar o en una misma persona. Inclusive a veces esto puede ir dirigido hacia la persona que se fue, hacia la persona que falleció y puede ir mezclado con mucha culpa. En esta etapa nos hacemos un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho si, qué hubiera pasado si le hubiera dicho esto? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera llevado al control médico antes de tiempo? ¿Sí? Y nos empezamos a hacer un montón de preguntas, ¿verdad? Que yo siempre aclaro o siempre les pregunto en consultorio que realmente si tuviéramos las respuestas a estas preguntas, ni aún así es como si fuera que no vamos a recibir consuelo en ese momento, porque claro, todos queremos que esta persona regrese, ¿sí? O sea, ninguna respuesta es suficiente en ese momento, por más de que nuestra cabeza esté llena de preguntas. Luego de la ira, de la culpa, viene la negociación. ¿Qué es la negociación? Es una etapa donde empezamos a hacer pequeños cambios en nuestra vida. Yo puse esta foto porque es como si fuera que le empezamos a dar la mano, así mismo como puse en la foto, a, a todas esas ideas que nos veníamos haciendo, a las preguntas, y empezamos a hacer pequeños cambios, volvemos de a poquito a la rutina. Em, acá viene un poquito esto de cuando perdemos a la pareja o a un bebé, por ejemplo, a un hijo, planificamos otra relación, planificamos un nuevo bebé y tiene que ver también con factores imaginarios. No sé, en vez de esta persona voy a hacer esto ahora en mi vida. No siempre tenemos que hacer cambios que sean reales, ¿verdad? Entonces, hay veces que introducimos estos cambios y nos damos cuenta que, de nuevo, nada o nadie nos devuelve la presencia de la persona y volvemos a caer, ¿verdad? Por eso se llama negociación, porque no es que aceptamos todavía la partida de la persona, pero como que le damos un poco de crédito a algunas ideas nuevas que vamos teniendo. Después de la negociación viene la depresión, no como la enfermedad en sí, sí, pero se asemeja bastante. ¿Por qué se asemeja bastante? Porque es un periodo de mucha tristeza, donde lloramos bastante, donde comemos mucho o no comemos nada, donde dormimos mucho o no dormimos nada, donde a mí, o sea, en esta etapa siempre me dicen, yo quiero controlar el llanto, ¿verdad? Y yo le digo, la verdad, no, hay veces que eso no va a ser posible, pero la idea de esta etapa es fijarnos, de tener un ambiente seguro donde llorar. Por ejemplo, cuando estamos en el auto, cuando estamos manejando, hay veces que vamos a tener crisis de llanto. Bueno, estacionamos, ponemos la luz de stop, lloramos. Y hay mucho de esto de la gente que nos va a decir, por ejemplo, no llores, no va a descansar si lloras. No es así. Tenemos que permitir sentir eso que viene a nosotros en este momento, siempre y cuando sea en un ambiente seguro. Por supuesto que el ambiente laboral es complicado para esto, sí, pero hay que ir viendo las estrategias para lograrlo. Luego de la depresión viene la aceptación, que es la última de las etapas del duelo. Y la aceptación tiene que ver con que no es que aceptamos que la persona ya, o sea, que la persona se haya ido o la forma en la que se fue, sino que aceptamos la realidad de que la persona no va a volver y de que esta es la vida que tenemos. Generalmente en esta etapa es donde volvemos a experimentar placer con las cosas que antes nos gustaban o con algunas nuevas, ¿sí? También encontramos un propósito de vida,
una forma de honrar la memoria de la persona. Esto no significa que no vamos a estar, por ejemplo, tristes en algunas fechas o con respecto a algunos recuerdos, pero el dolor no es el mismo. Y esto es importante aclarar porque a veces escuchamos, o yo escucho, ¿verdad? Frases como, me duele como el primer día, ¿verdad? Entonces hay que poner ojo con eso. Después vamos a ver lo que es un duelo no resuelto o un duelo complicado o cuando realmente tenemos que poner ojo en qué pasa conmigo, eh, que todavía no puedo decir su nombre, no puedo hablar al respecto. Bueno, hay algunos criterios que tenemos que ir revisando, pero en la última etapa es donde podemos hablar al respecto, quizás vamos a llorar o lagrimear y cuestiones así, pero es como que volvemos a ser funcionales, volvemos a sentir placer, ¿sí? Acá tengo un gráfico que tiene que ver con estas etapas. Realmente para las etapas del duelo hay varios modelos, eh, pero es este el que yo más uso, que es el que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que es el de Kubler-Ross. Ella es una persona que trabajó un montón de años con personas que estuvieron enfermas y realmente hizo una observación súper interesante. Tiene materiales espectaculares al respecto si después quieren investigar, quieren leer acerca de enfermedad terminal, acerca del duelo, acerca de acompañamiento a pacientes. Em, y como ven, el proceso es como que en subida y en bajada. Y por eso les quería poner este gráfico. Porque a veces pensamos que estas etapas son lineales y las etapas no son lineales. Podemos volver hacia atrás y hacia adelante, pero esto no implica que nosotros estemos haciendo un retroceso entre las etapas y tampoco implica que vayamos a demorarnos más en el proceso de duelo. Generalmente podemos estar entre todas estas etapas, entre todos estos sentimientos, 2 años, más o menos, ¿sí? Esto es un aproximado porque todos somos diferentes, pero es súper importante entender que podemos transitar más de una vez por cada etapa y eso no implica un retroceso. Y otra cosa importante también, no todos transitamos por todas las etapas. O sea, alguien podría ir de la negociación, perdón, de la negación a la negociación directamente sin experimentar ira, sin experimentar culpa y así pasar a la depresión y a la aceptación, o viceversa, de no sentir negación directo pasar a la ira y así sucesivamente, ¿sí? Como les dije, todos somos diferentes. Si alguien quiere, por cierto, hacer alguna pregunta, comentar algo acerca de las etapas, lo puede hacer sin problema. Supongo que Nail me va a ir ayudando con las preguntas, comentarios, porque yo no estoy segura de que voy a poder ver, pero siéntanse libres de hacerlo sin problema. En un Eh, principio sí. están silenciados los micrófonos, Ok. em, pero al final de la charla podemos abrir el espacio de preguntas, Esperanza. Mientras pueden participar comentando en el chat, o te parece dejar abierto para que cualquiera alce la mano y pregunte en el momento. Sí, sí, que alcen la mano y pregunten en el Dale, momento. Sí, está habilitado el micrófono y pueden alzar la mano, entonces para parar y explicamos las etapas. dale, Genial. genial, súper. Em, Otra cosa que también es importante aclarar es que a veces podemos transitar estas etapas sin terapia, sin farmacología, sin necesidad de una consulta con un psiquiatra y a veces lo necesitamos, sobre todo en la etapa de la depresión, que es la más dura de todas, por experiencia propia y también acompañando a otros pacientes es realmente la más complicada, ¿sí? No hay un mínimo o un máximo de estadio en cada etapa. Por ejemplo, yo puedo estar, no sé, 3 meses en negación, 6 meses en ira, 10 meses en negociación, 2 en depresión y el resto en aceptación.
No hay un mínimo, no hay un máximo, no hay un tiempo, porque como les dije, podemos ir cambiando de etapa en etapa, ¿sí? No hay algo fijo con respecto a esto. Bueno, eso es con respecto a lo que nos pasa por dentro, a lo que sentimos. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Algunas de las cosas son dolores de cabeza, cansancio o falta de energía, trastornos del sueño, cambio de apetito, que es lo que ya mencionamos, a veces comemos más o comemos menos, erupciones cutáneas, a veces tenemos como alergias, ¿sí? Que nos pueden salir en los brazos, en el cuello, en la espalda, manifestaciones cognitivas. Tendemos a la confusión, dificultades para concentrarnos en el trabajo, en las tareas en general, pensamientos intrusivos. ¿Qué son los pensamientos intrusivos? Son pensamientos que no podemos evitar. O sea, intentamos estar atentos a algo que tiene que ver con el trabajo, con las tareas de la casa, con lo que sea, y por ejemplo, nos viene el momento, pues me pasaba esto, ¿verdad? El momento específico del accidente, que a veces también se mezcla con un estrés postraumático, ¿verdad? Dependiendo un poco de cómo haya sucedido, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos también esto, cómo encontramos el cuerpo, cómo recibimos la noticia, ¿sí? Y es muy complicado lidiar a veces con esto también. Acá yo no puse, pero también tenemos un montón de olvidos. No olvidamos de la llave, no olvidamos de cerrar, no sé, la puerta de la casa, el auto, no olvidamos nuestro celular. Es muy complicado estar atentos a ciertas cuestiones. Eso también es normal. Yo recomiendo mucho en esta etapa andar con agendas, anotar todo lo que podamos para que sea más sencillo ser funcionales, para que sea más sencillo poder cumplir con nuestras actividades. Hay veces que es posible estar un poco más relajado, más libre, entonces no es necesario. Pero hay otras que tenemos que cumplir, ¿verdad? Con el trabajo, con otras responsabilidades, entonces mejor andar con agenda, con recordatorios en el celular, eso es súper válido en esta etapa. ¿Sí? Para todo lo otro, manifestaciones físicas, hay que hacerse chequeos médicos, hay que hacerse controles, hay que medicarse en el caso de que sea necesario. Y para el tema de los trastornos del sueño, sí o sí, yo recomiendo hacer ejercicio, levantarse temprano, por supuesto, o sea, si no nos levantamos temprano, si no hacemos ejercicio, no vamos a poder mantener nuestro ciclo de sueño, va a ser aún más complicado. ¿Sí? Y por supuesto, en el caso que se necesite, también es válida la medicación. Bueno, em, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Esto tiene que ver con aspectos individuales de personas que están transitando hoy por procesos de duelo. Cosas que me sirvieron a mí en mi proceso, cosas que le sirvieron a otras personas, ¿sí? Em, Céntrate en vos, no en lo que la gente te diga, ¿verdad? Tendemos mucho a alejarnos o a aislarnos en el proceso porque no podemos con lo que las personas nos dicen. Y es poco probable que las personas sepan qué decirnos porque ellas generalmente no pueden lidiar con el dolor. Sobre todo ahora con las muertes por COVID, porque todas las personas están con miedo. Entonces no saben qué decir o nos dan palabras como lo que todos hemos escuchado, ¿verdad? Que tenemos un ángel en el cielo y un montón de frases que ninguno de nosotros queremos escuchar en ese momento. Entonces es importante elegir con qué personas vamos a estar en ese tiempo, en el tiempo que dure nuestro proceso. Tenemos que saber que ciertas emociones corresponden a estas etapas que hablamos y sí o sí vamos a tener que transitar. ¿Por qué menciono esto? Porque
muchas personas me dicen, no, yo no quiero sentir tristeza, no, yo no quiero sentir dolor, yo no quiero estar mal. Y yo no les puedo mentir, sí o sí vamos a sentirnos mal, sí o sí vamos a sentirnos tristes, pero podemos buscar alternativas como para que sea un poquito más equilibrado. O sea, también podemos buscar pequeñas cosas que nos hagan sentir mejor, ¿sí? Em, yo siempre les digo, qué extraño que sería que se haya muerto alguien que amamos y que no nos sintamos tristes. Qué extraño que sería que alguien que amamos se haya ido de casa y que no le extrañemos. Eso sería lo extraño. Entonces, es imposible no sentir nostalgia al respecto. Lo que sí podemos hacer es identificar eso que sentimos y poder exteriorizarlo de una manera saludable. ¿Qué es saludable? Tiene que ser algo, ¿verdad? Que no esté en contra de la ley y que no tenga, o sea, que no sea en contra de nuestro propio cuerpo, en contra de nosotros mismos. Y hay formas, solo que tenemos que hallarlas. Y cada uno haya una manera distinta. Lo otro es ser paciente con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque un día vamos a querer algo, otro día vamos a querer otra cosa. Un día podemos decidir, por ejemplo, sí, voy a comenzar el gimnasio porque yo sé que eso me va a dar oxitocina, serotonina, que voy a estar genial. Y bueno, otro día voy a levantarme triste, a mí me pasaba eso un montón. Entonces, los días que estaba triste, los días que estaba mal, yo siempre cuento que me iba con auriculares, porque claro, alguien me hablaba ese día, justo que era una fecha especial, por ejemplo, o que yo estaba mal y yo era un mar de lágrimas. Bueno, no hay problema. Vamos igual al gimnasio, vamos a tratar de que estas decisiones que nos van a hacer bien sean sostenibles, pero podemos ponernos un auricular con un playlist que nos guste, no sé, con una música relajante, no sé, de yoga, qué sé yo, algo que nos sirva. Se trata mucho de ir viendo qué nos hace bien, pero ser pacientes. No siempre vamos a saber qué es lo que nos hace bien. Y a veces lo vamos a saber, pero no vamos a tener ganas de hacerlo, ¿sí? Podemos hablar con otros acerca de cómo nos sentimos, de cómo amanecimos, explicarle que ello tiene que ver con el momento que estamos pasando. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, salimos a la calle, nos vamos a trabajar y tenemos miedo de estar tristes, tenemos miedo de estar con cara larga. La gente puede saber qué nos pasa. No hace falta que demos tantas explicaciones. Pero poder decir, hoy no estoy disponible, hoy no puedo hablar, no sé, hoy no me siento tan bien. O sea, em, fingir o tratar de estar bien para otros o para el otro, siempre y cuando podamos, ¿verdad? Porque hay veces que debemos, pero no siempre es así. Pero cuando no necesitamos hacerlo, este para mí constituye un gasto innecesario de energía. Y en el proceso de duelo, yo creo, ¿verdad?, que necesitamos ahorrar esto para poder funcionar, para poder hacer esto que necesitamos, ¿sí? También podemos utilizar un diario de duelo. ¿Qué es un diario de duelo? Es algo tan sencillo como un diario común y corriente. Habilitamos un cuaderno o puede ser en la computadora donde escribir todos los días cómo nos sentimos con respecto a la ausencia de la persona. Inclusive hace poco yo entré porque quiero traer más materiales sobre esto. Entré en Amazon y vi que justamente hace poco, o sea, se imprimió un material, un libro de creo que es un hijo que perdió a la mamá, y él escribió como un diario de cómo él vivía la ausencia de la madre todos los días. Me pareció un material tan interesante porque hoy eso le puede servir a otro. Entonces, bueno, quizás lo que vos escribas también le puede servir a otro. Yo estoy segura de eso. Lo otro, tener en mente que no hay atajos.
Una de mis frases favoritas es un día a la vez. ¿Por qué un día a la vez? No podemos hacer nada más que vivir el hoy. No tenemos una máquina del tiempo, no sé qué va a pasar mañana. No puedo volver atrás para hacerme cargo de eso que me pregunté tantas veces. Solo puedo sentir lo que siento hoy y hacerme cargo de esto que está pasando hoy, de esto que me preocupa hoy. Más de esto no puedo hacer. Em, Dependiendo del tipo de pérdida que haya pasado, quizás por algún tiempo yo no voy a poder, no vamos a poder hablar con algunas personas o acudir a ciertos grupos de amigos. Esto yo también menciono porque a veces pensamos que estamos obligados en el momento ya de hablar con todo el mundo, de irnos a todos lados. Ahora con la cuarentena es un poco más, o sea, estamos un poco más resguardados de esta parte. Eh, Inclusive creo que nos podríamos sentir un poco solos, ¿verdad? Porque cambió completamente el esquema, ¿verdad? Pero hay veces que nos es imposible. Por ejemplo, alguien que perdió a la pareja no puede hablar con alguien que se está por casar, una mamá que perdió un bebé le es imposible hablar con otra embarazada y es normal, pero tenemos que tener en mente que esto es temporal. Permítanse esto por un tiempo. Lo de asistir a los eventos es lo mismo, pero por la cuarentena, ahora como les dije, no, estamos un poco más resguardados por esto. Ahora, cuando se reactiva un poco, igual tenemos la libertad de no asistir a estos eventos porque, claro, no, es imposible. Y cuando se active de nuevo todo, podemos, o sea, ¿cómo volvemos a la normalidad? ¿Cómo sabemos que vamos a poder volver a lidiar con los recuerdos, con esas personas, con esos grupos? Probando, no hay de otra. Tenemos que ir, probar, y si no nos sentimos bien, retirarnos del lugar. O sea, no pasa nada, no pasa nada si lloramos, no pasa nada si nos damos cuenta que no podemos, está bien. Em, a veces también pasa que transcurriendo los meses, transcurriendo el tiempo, a veces ya varios años, las personas nos dicen, ya tenés que superar, ya basta, etcétera, etcétera. Pero yo les animo a que cada uno siga su propio ritmo, siempre y cuando tenga que ver con esto un poco de las etapas, de las emociones, de estos criterios, de trabajarlo de esta manera, ¿verdad? Porque las personas o la sociedad en general a veces tienen ciertas expectativas, pero nosotros tenemos que mirarnos mucho a nosotros mismos para saber cuándo estamos listos para todo, para volver a ciertas cosas, para hacer ciertas cosas, para emprender proyectos, para tomar decisiones importantes, sobre todo porque dentro del proceso de duelo no es tan recomendable tomar decisiones demasiado importantes como vender, comprar, cuestiones grandes hablo, ¿sí? En el caso de necesitarlo, buscar ayuda de un psicólogo o psiquiatra. ¿Qué es en el caso de necesitarlo? En el caso de que estemos dejando de ser funcionales. Por ejemplo, no puedo sostener mi trabajo, no puedo sostener mi familia, ya no estoy pudiendo hacerme cargo de mis hijos, de esas cosas que sí o sí necesito hacerme cargo. Esos son los criterios un poco que ahí donde necesitamos empezar a buscar ayuda y unirse a un grupo de apoyo o encontrar un espacio donde ayudar a otros. Grupos de apoyo, yo voy a explicar un poquito hacia el final ya. Ahora hay grupos de apoyo que son online, hay también de otros países, hay personas que han formado grupos en Facebook, en Instagram, y espacios donde ayudar a otros. ¿Por qué esto? Porque a veces pensamos que somos los únicos que perdimos seres queridos. Y después vamos conociendo otras personas que había sido, necesitan escuchar cómo estamos nosotros atravesando este proceso. O simplemente son personas que están pasando por otros problemas
y que nosotros al ayudarles, al escucharles, es como si fuera que nosotros mismos vamos sanando, vamos construyendo nuestro proceso y vamos atravesando las etapas de mejor manera. Entonces, eso también ayuda un montón. Hacernos un mapa. En medio del proceso de duelo, eh, dependiendo un poco de las diferencias de cada tipo de pérdida, siempre van a haber cosas que podamos controlar y cosas que no podamos controlar. O sea, en síntesis, van a haber cosas de las cuales vamos a poder hacernos cargo y cosas de las cuales no vamos a poder hacernos cargo. Esto tiene que ver con un millón de factores. A veces tiene que ver con demandas, con enfermedades, con un montón de cosas, ¿sí? Entonces, yo siempre sugiero hacer un mapa, ¿verdad? Y dividir, ¿sí? Las cosas que sí podemos controlar de las que no podemos controlar. Entonces, hacernos 100% cargo de las que sí podemos. Y cito algunas, ¿verdad? De las que sí podemos en este momento, en el proceso de duelo, que son nuestra salud, nuestra alimentación, lo que mencioné hace rato, hacer ejercicio, cuidar nuestras horas de sueño, de trabajo. ¿Por qué de trabajo? Porque hay veces que sustituimos la ausencia, por ejemplo, de la persona con trabajar. Trabajamos un montón, es todo lo que hacemos, ¿verdad? Y tampoco eso ayuda en el proceso. Planificar en cuanto podamos tiempo compartido con la familia o amigos, porque no es bueno aislarse. El tiempo de ocio sigue siendo importante, aunque parece que el disfrute por ciertas cosas disminuye, se descubren otras nuevas. Es decir, las cosas que antes nos gustaban hacer probablemente ahora ya no nos van a gustar. Y viceversa, o sea, vamos a descubrir otras que probablemente ahora nos van a empezar a gustar, ¿sí? Pero, por ejemplo, no por estar ahora en cuarentena vamos a dejar de buscar cosas que nos gusten o por estar encerrados, ¿sí? Y para las cosas que no podemos controlar pongo puntos suspensivos. ¿Por qué puntos suspensivos? Porque cada uno tiene sus creencias, no sé. Alguien podrá creer en Dios, en el universo, en la nada, no sé. Bueno, entonces las cosas que no podemos controlar tenemos que dejar para el que puede, ¿verdad? Que suele ser un ser superior, el universo, no sé, ustedes mismos, no sé quién, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que ver un poco con esto. Vamos a hablar, no les menciono mucho todavía el tema ahora de los duelos, de lo que tiene que ver con COVID, porque vamos a hablarlo dentro de lo que es el tema de familia, ¿sí? Pero antes de pasar a esto, me gustaría mencionar, porque también me preguntan, ¿será que yo no superé? ¿Cuándo tengo que prestar atención a mi duelo? Y estos son un poco de los criterios, ¿sí? Que hay que prestar atención si es que a ustedes les llama la atención que cumplen con esto, ¿sí? Añoranza crónica del fallecido, experimentar diariamente angustia y pensamientos intrusivos que no permiten continuar con la vida diaria, ¿sí? O sea, no puedo. Esto es después de los 2 años, ¿sí? Si es antes, es razonable que sea así. Experimentar casi a diario o en grado excesivo 4 de 8, 4 de estos 8 ítems que vamos a citar ahora. Problemas para aceptar la muerte, incapacidad para confiar en los demás, excesiva amargura o enojo relacionado con la muerte, dificultad para seguir adelante, confusión y desvinculación con el medio, ¿sí? Que nos rodea, con las personas, con todo lo que pasa en general, sentimientos de vida vacía o que la misma carece de sentido, futuro desolador, es decir, ya no consigo hacer planes, soñar en general, ansiedad, desajuste clínico en todas las áreas de funcionamiento, en lo psíquico, lo somático y lo espiritual, ¿sí? Como le dije, esto sí lo presentamos 2 años después de la pérdida o un poquito más, ¿verdad? Hay que ir viendo caso por caso y también porque existen
tipos de duelo. No vamos a entrar en eso porque eso forma parte de la teoría, ¿sí? Porque hay algo que se llama duelo retrasado, por ejemplo, que es cuando ocurre la pérdida, pero por algún evento X, por ejemplo, cuando hay embarazo, eh, me quedo en una de las etapas y ahí en ese caso sí podríamos experimentar esto, pero justificadamente. Por eso les digo que hay que ver caso por caso, pero no quería dejar de mencionarles estos criterios para que los tengan en cuenta. Bueno, vamos a lo siguiente que es, ¿qué pasa cuando hay un duelo en la pareja? ¿Sí? Que es cuando perdemos a un hijo o a una hija o a alguien que cumple un rol muy importante dentro de la pareja. A veces también puede ser otra persona, por eso les digo alguien que puede cumplir un rol muy importante dentro de la pareja. Puede ser una hijada, una sobrina, un sobrino. Puede ser una persona que no necesariamente tenga una relación de sangre para la pareja, ¿sí? Pero que sea importante para ellos. Hay diferencias que hay que considerar en el duelo en el varón y en la mujer. No lo procesamos de manera igual, somos diferentes. Ya sabemos lo que somos diferentes en todo, ¿verdad? Bueno, en el duelo también. Los varones sienten que tienen que demostrarse fuertes y por eso casi siempre el reclamo en la mujer en el consultorio con respecto al duelo de su pareja es que siente que a él no le importa, casi siempre. Siente dolor por lo que siente su pareja y por ello intenta mantener el equilibrio entre ambos. Claro, no puede ver que su mujer, su pareja está mal, entonces él intenta mantenerse fuerte. Generalmente llora en privado, no suele querer recibir ayuda profesional, busca cuestiones más intelectuales con respecto al duelo, es decir, explicaciones, materiales, lecturas, ¿sí? Algo más resolutivo, no va tanto hacia el lado emocional como si las mujeres, y se vuelca mucho a cumplir su rol social, es decir, el de proveer, el de cuidar, el de proteger, el de representar, si hay una demanda, él tiene que hacerlo, ¿sí? Cumple mucho esta función en la casa. Las mujeres, eh, eh, completamente distinto al varón en general, ¿verdad? Porque esto no siempre es así. La mujer suele querer hablar de la muerte, hablar del hijo o de la persona que perdieron y de sus emociones. También suele querer hablar mucho de los recuerdos, de qué pasó, de qué no pasó, de esta ropa, del cabello, del perfume, de todo lo que ustedes se puedan imaginar y también de esto que no se va a lograr, ¿verdad? Sobre todo cuando es la pérdida de un bebé. Se quiere hablar mucho de esto, ¿verdad? Que en al transcurrir de los años, se habla mucho de ahora yo hubiera tenido 4 años, ahora yo hubiera tenido 5 años. Ese suele ser el lenguaje de la mujer. Em, También se suele mostrar más inactiva o sin fuerza para encargarse de las tareas de la casa o del trabajo. Antes la mujer era súper activa, hacía de todo, se encargaba de todo. Bueno, ahora no va a ser así. Esto también es normal por un tiempo. Y lo mismo que el punto anterior, ¿verdad? Se enfoca bastante en el pasado y en aferrarse a los recuerdos, ¿sí? Por eso es bastante complicado, eh, bueno, según mi experiencia, más para las mujeres que para los varones, desligarse de las ropas, desligarse de las cuestiones materiales, ¿sí? Eh, Sobre este punto. Y bueno, entre ambos, en síntesis, vamos a ver acá. Considerando estas diferencias que mencioné, hay mucho dolor, pero eso no significa que los dos lo expresen de la misma manera, ¿sí? Durante el proceso
proceso podría haber aislamiento justamente por estas diferencias. A veces no es posible conversar de la pérdida, ¿sí? Y lastimosamente hay veces que la pareja espera eso del otro, que lo hablemos, que digamos su nombre, que podamos hacer juntos cosas con respecto a nuestro hijo. Esto no siempre es posible, ¿sí? Momentáneamente. Podría haber protección a los otros hijos si los hubiere. A veces hay búsqueda de culpables y acusaciones, o sea, se culpan entre ellos por la pérdida. Y por supuesto que suele haber también cambios en la vida sexual o en la convivencia en general. Algo que pasa también es que si hay, por ejemplo, varios hijos o varias hijas, como que uno de ellos se vuelve más compañerito del otro y viceversa, o sea que hay a veces un poco de división o un poco de camaradería entre uno u otros hijos con uno de los otros padres, ¿sí? Y para esto sí yo recomiendo terapia cuando la comunicación entre ambos se corta, ¿sí? Cuando la convivencia ya no es posible, no sé, las tareas del hogar ya no se puede de ir un poco coordinando lo que necesitamos para que funcione nuestra casa, para que funcione nuestro hogar. Bueno, ahí es necesario buscar ya ayuda, ¿sí? Por separado, o sea, puede ser con el mismo terapeuta, va a depender del terapeuta realmente de esta parte, pero generalmente va a ser por separado para poder hablar de eso que nos pasa y después generalmente juntos. Bueno, ¿qué podemos hacer en la pareja con respecto a esto que acabamos de mencionar? Reconocer que podemos estar en distintas etapas y sintiendo distintas emociones. No vamos a transitar por lo mismo. No es así. Porque a veces pensamos que es así, que vamos a sentir lo mismo, que vamos a estar todos igual, o sea, en la pareja vamos a estar igual y no es así. Reconocer que por un tiempo quizás nuestra pérdida no sea un tema de conversación que podamos tener en común. Reconocer y reforzar los aspectos que sí podemos compartir juntos. O sea, ¿qué es eso que antes sí nos unía o nos sigue uniendo? ¿Qué es eso que podemos hacer juntos y que nos gusta hacer juntos? Bueno, de eso se trata, ir revisando eso. Que la ausencia de la persona no sea un tabú en la casa. Es decir, no significa que nosotros como pareja, o sea, que nosotros no lo podamos hablar, que en la casa lo prohibamos. O sea, en la casa se tiene que poder hablar de la ausencia de la persona, ¿sí? Crear rituales juntos, si es posible. Hay veces que no va a ser posible. Y respetar los que tengamos por separado. ¿Qué son los rituales? Rituales es todo lo que nosotros hagamos para recordarle a la persona u honrarle a la persona. Esto no tiene que ver siempre con cuestiones religiosas. Hay veces que sí tiene que ver con cuestiones religiosas como rezar, orar, prender una vela, no sé, hacer un cántico. Sí, tiene que ver con otras cuestiones también. Tiene que ver con hacer una lectura, consultar un globo, sí. Vamos a ir hablando más adelante de esto. Pero hay veces que podemos hacer ciertas cosas que nos hacen sentir en armonía con la persona que ya no está. Y a veces podemos hacerlo juntos como pareja, a veces no. Respetar los espacios y las formas de expresión de cada uno. Ver, no ver fotos, puse entre paréntesis. ¿Por qué? Porque hay veces, por ejemplo, que las parejas pierden hijos y que la mamá, no sé, a la mamá le encanta, ahí puse un ejemplo, ¿verdad? Ver fotos y el papá no puede ver fotos. Entonces hay que respetar, o sea, la mamá puede ver todas las fotos que quiera, pero el papá no va a poder ver. Y no significa eso que a tu esposo no le importe que se haya muerto tu hija o tu hijo. Pasa eso también con las músicas, ¿verdad? O sea, o los videos, ¿sí? Entonces hay que ir chequeando eso y respetar esos espacios y esa expresión. Y también si quedaron hermanos, hay que ir respetando eso. Respetar las decisiones de cada uno con respecto a las fechas especiales.
Esto también es otro tema dentro de la pareja y también en la familia en general. ¿Por qué? Porque acorde se van cumpliendo los meses de fallecimiento, cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. En la pareja y en la familia, todos vamos a querer hacer generalmente cosas distintas. Entonces, lo ideal y siempre que se pueda hablarlo, por supuesto antes, y si no, ¿verdad? Yo te recomiendo también ese día decidir qué se va a hacer. ¿Por qué ese día? Porque los días antes ya nos sentimos muy mal, ¿verdad? Y todos los que perdimos seres queridos sabemos que es así, ¿verdad? Los peores días son los días antes. Ese día también, pero los días anteriores son los peores. Entonces, si se puede conversarlo. Y si no llegamos a un acuerdo, también tenemos que respetar que no todos vamos a querer hacer lo mismo y no podemos obligarnos. Entender que las emociones de tristeza, por ejemplo, nos acompañarán por un tiempo más y está bien. O sea, todas estas etapas que mencionamos y las emociones que mencionamos van a estar presentes en la pareja, en la familia, en casa. Y es importante entenderlo, es importante brindar un espacio para que esto pueda ser vivido. Es decir, que si mamá está mal, papá está mal, el niño está mal, el adolescente está mal, pueda saber que en casa yo lo puedo hablar, en casa yo puedo llorar, en casa puedo rezar, en casa tengo un espacio donde puedo realizar un ritual, hoy que el cementerio está cerrado, hoy que no puedo ir por el COVID, lo que sea, ¿sí? Entonces eso es demasiado importante, porque o si no se hace más duro transitar aún por las etapas. Y en algunos casos es conveniente realizar terapia por separado o en familia, porque también podemos realizar terapia en familia por duelo, todos juntos, se puede. Y bueno, ahí les dejé una frase que es lo que les dije hace rato, ¿verdad? Sería muy extraño haber perdido a mamá y que nadie la extrañe en casa. ¿Qué es esto? Normalizar el duelo, el proceso, validar las emociones en casa. Porque pasa mucho también que, no sé, o los hijos o los padres no quieren llorar para no verle mal al otro, para no ponerle mal al otro. Entonces como que se alarga el proceso entre todos. Los niños. No hay todavía preguntas. Continuamos, Manair. No hay preguntas. Bueno, en Facebook hay comentarios como por ejemplo, buenas tardes, buenísimo, perdí a a mi hermana y lo que más duele son los recuerdos, duele la ausencia. Y también nos dicen si podrías dar tips o recomendar qué podemos decir, cuál es la correcta elección de palabras que podemos decir a una persona que atraviesa un duelo. Ok, genial. Sí, bueno, justo hace poco había subido un post que era que no decir, bueno, ahora es que sí decir. Es complicado, ¿verdad? ¿Por qué es complicado? Porque francamente, cuando le perdiste a una persona que amas, es poco probable que una palabra te caiga bien, ¿sí? Entonces, yo personalmente lo único que recomiendo decir es, siento mucho lo que te pasó o me duele lo que está pasando, no me gusta lo que está ocurriendo contigo, estoy acá para lo que necesites. O sea, realmente, Nair o la persona que preguntó esto, ¿verdad? El decir no es tan importante como el estar en ese momento y sobre todo después. ¿Por qué digo sobre todo después? Porque en este momento luego sabemos que no podemos estar mucho, porque ayer justo una amiga me dijo que ahora se puede estar una hora, creo,
en el velorio y después ya van al entierro, ¿verdad? En el después digo porque después queda mucho por hacer, mucho por reorganizar y tanto es el peso de la ausencia de la persona que no somos capaces ni siquiera de pensar eso mismo, en esa reorganización que debemos hacer. Entonces, qué importante que es estar, obviamente, hasta donde el otro nos permita. ¿Qué es hasta donde el otro nos permita? Por ejemplo, yo le voy a dar ejemplos básicos, ¿verdad? Que no sé qué tan ideales les van a parecer a ustedes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, escribirle a una mamá, ¿qué tal? ¿Querés que me vaya a ayudarte con la limpieza de tu casa, con los niños, con las compras del súper? Tiene que ver con esto que no podemos hacer ahora que estamos transitando por el proceso, ¿sí? O con los gastos, por ejemplo, ¿verdad? Por eso le digo que las palabras, y bueno, realmente me duele mucho por lo que estás pasando, siento mucho por lo que estás pasando. Eh, si pasaste por una pérdida, contarle a esa persona que vos pasaste por una pérdida y que vos estás bien hoy es lo mejor que podés hacer. Eso sí, les aseguro. Porque en ese momento pensás que sos la única persona que le perdiste a tu esposo, que nunca lo te vas a recuperar, que sos la única persona que le perdiste a tu hijo, que nunca más te vas a recuperar, que nunca más vas a estar bien. Entonces, conocer a la otra persona que pasó por lo mismo y que está bien es una de las mejores cosas que también le podrías decir al otro, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces con niños, niños en duelo. Ahora les voy a reproducir el vídeo. Antes de olvidar, les voy a compartir. Quiero que me ayudes, Nair, por favor, para contarme si es que logran ver lo que les voy a compartir. A ver. Ahora les voy a empezar a compartir. Ahí sale. Sí, sí sale. Sí sale. Sale uno. Bueno, entonces ahora le voy a dar play y me cuentan si escuchan el sonido. Un poquito se escucha, muy poquito, bajito parece, no sé si pones más fuerte. Ahí se escucha mejor, se escucha.
Ok. Les voy a compartir otra vez la presentación. ¿Ven ahí la presentación otra vez? Sí, 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 estamos bien. Ok, Pones así tipo para ampliar, voy a tipo, poner. Bueno, ese es un video que para mí da un resumen de cómo los niños viven el duelo, ¿sí? Eh, y estos son unos ítems que vamos a ir repasando brevemente, ¿verdad? Tenemos que decirles siempre la verdad, porque esto también me preguntan mucho. Del fallecimiento, no siempre tenemos que darle detalles, porque esto no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque esto tiene que ver con una cuestión de la edad. Y esto sí quiero aclarar antes de entrar a los niños, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, yo no pude dividir, porque hay tres divisiones de los niños. Vamos a hablar de factores generales, ¿sí? De ítems generales con respecto acá a los niños, ¿sí? Pero les podemos decir la verdad. ¿Cómo decirles la verdad? Mencionándoles el funcionamiento del cuerpo que se detuvo. Por ejemplo, se le cerraron los ojos, ya no respira, se le cerró la boca, ¿sí? Ya no se mueve. Esas son cuestiones que ellos necesitan saber y escuchar para entender qué pasó con el cuerpo de su ser querido, porque si no, no entienden. Estamos hablando de niños pequeños, ¿sí? Estamos hablando de niños de 1 año a 6 años, porque los más grandes ya entienden más, ¿verdad? Podemos explicarles la muerte desde ejemplos de la naturaleza o una pérdida anterior. Podemos usar cuentos o dibujos, que son ejemplos de la naturaleza.
Por ejemplo, el árbol o alguna planta, vos sabés que nace chiquitita, como vos cuando eras un bebé, crece, después ¿qué pasa? Generalmente se marchita, se caen otra vez las hojitas, eso se pudre, ¿y qué pasa? Eso vuelve a la tierra. Bueno, eso también pasó con el cuerpo de mamá, también va a pasar con el cuerpo de papá, ¿sí? Eso se explica con ejemplos de la naturaleza. O, por ejemplo, lo podemos hacer a través de un cuento. Ahora ya hay cuentos que podemos comprar y explicarles de esa manera. O haciendo dibujos. También les podemos explicar las emociones que van a sentir. Las etapas que nosotros hablamos, que mencionamos hoy, ellos no lo transitan de igual manera. Si bien podrían sentir alguna de las emociones, para los niños es diferente. Podemos hablarles de que pueden sentirse un poco tristes o de que pueden sentirse un poco enojados o que pueden tener algunas preguntas y que nosotros vamos a estar acá para ellos, para responderles, comentarles sobre los rituales que van a ocurrir y sugerirle participar. Esto es desde los 6 años en adelante. Es decir, comentarle, por ejemplo, va a haber un velorio, va a haber un entierro, va a haber un rezo, vamos a hacer tal cosa, vamos a irnos a tal lugar, esto va a pasar, mi amor, ¿sí? Y cuando es de 6 años para atrás, se le tiene que preguntar si quiere ir, siempre y cuando la familia esté de acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque hay familias que dadas las circunstancias en las que se dio la muerte, ahora mismo por el tema del COVID, o por cuestiones familiares mismas, ¿verdad? A veces hay muchos pleitos, cuestiones judiciales, qué sé yo, deciden no, el niño no se va a ir, y bueno, no se va, ¿verdad? Pero cuando el niño tiene 6 años o más, es importante comunicarle y decirle, mi amor, sería bueno que vayas al velorio y obvio ahí se le da a escoger un poco dónde va a estar, qué va a hacer y estar atento a sus emociones. Asegurar al niño que lo van a cuidar. Esto es súper importante. Hablar con él, decirle, por ejemplo, papá se fue, papá murió, pero acá está mamá de hoy te va a cuidar. Acá está abuela que a partir de hoy te va a llevar al colegio. Acá está tía que a partir de hoy te va a hacer la comida, te va a encargar de vos. ¿Por qué? Porque el niño se queda con este temor de, ¿y quién se va a hacer cargo ahora de mí? ¿Y quién va a dormir ahora conmigo? ¿Y quién me va a ayudar ahora con mi tarea? Son cosas que nosotros podemos ver como pequeñas o como tenemos en nuestra cabeza y obvio que alguien se va a hacer cargo de eso, pero esa es la preocupación del niño. Entonces alguien se tiene que sentar con él, hablarle y decirle, no te preocupes, yo voy a estar contigo, fulano va a estar contigo, pero hay que hacerlo, ¿sí? Em, Podrían expresar el duelo a través de conductas, no de palabras necesariamente. Esto también. Hay veces que esperamos que el niño o la niña, ¿verdad? Dependiendo de la edad, de su lenguaje o de su nivel cognitivo, venga y nos diga, no sé, mamá, me siento triste, estoy enojado. No, no va a pasar eso, no siempre pasa eso. Hay veces, por ejemplo, que van a empezar con berrinches, que van a tirarnos el plato, que no se van a conectar, no se van a querer conectar a la clase online, que no se van a querer ir al colegio, no la van a querer visitar a la abuela. Bueno, las conductas, a las conductas son las que tenemos que estar atentos. Si esto dura un corto periodo y si no son muy perjudiciales y podemos dar cierto permiso, ¿verdad? Si son un poco más largas y si ya le empiezan a hacer daño el tema de faltar a las clases o otras cuestiones, hay que ir revisando, ¿sí? Hay que ir hablando con el niño. Es importante comunicar al entorno sobre la pérdida, o sea, la gente que le rodea al niño, en este caso, o la escuela, tiene que saber, ¿sí? Los compañeritos tienen que saber. La separación de los adultos o de uno de los progenitores, en el caso de que le haya perdido al otro,
en este momento no es recomendable y va a ser súper difícil. O sea, el niño no va a querer separarse del adulto que le está cuidando ahora. Se va a sentir desesperado probablemente, ¿verdad? O sea, va a ser un momento complicado para el adulto que se quede con el niño. Es importante que sepan que no son los únicos que están pasando por esto. Los niños también, así como los adultos, se sienten diferente cuando saben que hay otros niños con mamá en el cielo, con papá en el cielo, ¿sí? O como querramos explicarles esto. Es importante que sepan, ¿sí? Esto yo explico en el consultorio cuando vienen los niños, es lo primero que yo les cuento, ¿verdad? Y ellos se quedan sorprendidos y es como que entienden de manera diferente lo que les pasó, se quedan más tranquilos, inclusive porque saben que sus seres queridos no están solitos, están con otros papis y con otras mamis, ¿sí? Y esto también es importante aclarar que cuando les explicamos que el ser querido murió, es súper importante ubicarles en un lugar porque el niño necesita saber dónde está, qué está haciendo, cómo está, si está comiendo, si no está comiendo, si está durmiendo, si no está durmiendo. Todo eso el niño a veces va a preguntar y si no, tenemos que decirle. Em, No tenemos que colocarle al niño o a la niña que quedó en el lugar de la persona que murió. Tenemos que cuidar nuestros comentarios. Por ejemplo, le re pareces a tu mamá, ahora vos te vas a quedar en su lugar. Le re pareces a tu papá, ahora vos te vas a quedar a cuidarnos, ¿sí? Porque los niños inconscientemente asumen o intentan asumir esas responsabilidades que por supuesto no las van a poder hacer. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de comentarios. A las preguntas que nuestros niños nos hacen y que no podemos responder, tenemos que responder no sé. Por ejemplo, ¿por qué nos pasó esto? Y la respuesta es que no sabemos. Entonces, no sé. Mi hijo, que va a cumplir 5 años el año que viene, me pregunta, ¿verdad? Este año me tocó responder varias preguntas porque ahora ya me hace más preguntas. Y yo le dije, tu papá está en el cielo. Y él me dice, y yo quiero que mi papá se baje, quiero que esté conmigo. Y yo le digo, yo también quiero que tu papá esté contigo, mi amor. ¿Y por qué no está? Y yo le digo, no sé. Entonces, a la respuesta que nuestros niños nos hagan y que no tenemos, tenemos que poder decirles eso mismo, no sabemos. Informarles sobre las rutinas que cambiarán en casa con respecto a la ausencia de la persona. Eso también es importante porque si no, ellos están con ansiedad. Es como si fuera, no saben qué va a pasar y ellos tienen que poder saber. No sé, si antes papá le llevaba al colegio, le tenemos que poder decir, no, ahora, o hacen la tarea, ¿verdad? Hacían la tarea porque ahora todo es online, perdón. eh, Antes hacía la tarea online contigo, bueno, ahora abuela va a hacer la tarea online contigo y después vas a merendar con la tía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decirle al niño cómo van a ser sus rutinas a partir de ahora. Si se establece una nueva pareja, en el caso de que el fallecimiento haya sido de mamá o de papá, es conveniente de que los niños no estén aún enterados hasta que la pareja se afiance, ¿sí? Hasta que estemos seguros, porque esto también genera inestabilidad en el niño. Con respecto a los adolescentes, hay otra vez una diferencia. Tenemos que apoyar su iniciativa de volver a las actividades porque van a ser ellos los que van a decidir cuándo ir retomando contacto con sus amigos, con sus círculos. Permitirle elegir ciertos objetos del fallecido para que los conserve, lo pueden hacer. Explicarle que el duelo es un proceso normal y necesario, validar sus emociones, porque ellos también generalmente no se quieren sentir tristes o se sienten mal por cómo se están sintiendo. Tenemos que hacer lo contrario, validar eso que están sintiendo. Si el que falleció es uno de los padres, sugerir cuidadosamente realizar con él o ella las actividades que realizaban juntos. Esto es cuidadosamente.
en un tiempo prudencial. No sé, si antes se iba con la mamá, no sé, yo sé que ahora no estamos pudiendo hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero si iba con la mamá al supermercado, en algún momento podemos ofrecerle hacer eso porque ahora no puede ir al supermercado porque le recuerda a la mamá de ese lugar. Bueno, más adelante podemos ofrecerle eso. Ponerle límites para evitar conductas autodestructivas. No porque perdió a un ser querido tenemos que dejarle que haga todo lo que quiera, permitirle todo. No, es lo contrario. O sea, hay que poner límites igual con respecto a horarios, eh, a ver qué es lo que, con quién se está relacionando, etcétera, etcétera, porque podrían haber conductas autodestructivas en el caso de que no controlemos eso. Apoyar su participación en actividades propias de su edad y permitirle que esté en relacionamiento con sus pares. Podría tener un rol activo en el funeral o en el entierro en el caso que tenga 15 años para arriba. Por ejemplo, hacer una carta, leer algo, ¿sí? Podría idealizar a la persona fallecida y está bien, hay que dejarle. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando hay divorcios y falleció el papá y la mamá luego, no sé, perdón, le detestaba al papá y no le dejamos al adolescente que diga que su papá era genial y que era fantástico. Hay que dejarle que le idealice. Si necesita hacerlo, hay que permitirle. También comunicar al entorno lo ocurrido y tenemos que tener de nuevo cuidado con los mensajes que les damos, porque el adolescente tiende aún más a querer, uno, hacerse cargo de la familia, ¿verdad? Que suele ser mamá, hijo, etcétera, o a sentirse culpable. Hay veces que, por ejemplo, justo el papá salió ese día, se peleó con el adolescente por algo y falleció. Entonces el adolescente siente que falleció su papá porque discutieron o se siente súper mal porque no se reconciliaron. Entonces suele haber un sentimiento de culpa bastante grande en el adolescente por cosas pequeñas que pudo haber hecho con respecto a mamá, con respecto a papá o con respecto a la persona que falleció en casa. Entonces hay que hablar y hay que chequear eso también. Bueno, por último, el tema de los grupos de apoyo que yo les había comentado inicialmente. Ahora estamos online. El año pasado lo habíamos hecho de manera presencial. Por supuesto que la idea es reactivarlo de esa forma apenas se pueda, pero no quería dejar de comentarles esto para las personas que estén interesadas. Es para personas que estén transitando por algún duelo, independientemente de cuánto tiempo haya sido la pérdida. Nos conectamos con frecuencia quincenal por Zoom los sábados a las 10 o a las 11 de la mañana. Hay dos grupos de apoyo, ¿sí? Uno que es para mamás o papás que hayan tenido pérdidas gestacionales y perinatales y otro para personas que hayan tenido pérdidas en general, ¿sí? Hijos o hijas, padres, madres, suele durar 1 hora o un poquito más, porque a veces tenemos invitados o invitadas que suelen ser personas también que perdieron seres queridos. No es obligatorio hablar, pero sí tener encendida la cámara para que sepamos con quién estamos compartiendo nuestra experiencia de vida, por supuesto. No es obligatorio participar siempre, es para cuando quieran conectarse o sientan que lo necesitan y hablamos de todo. Por eso también siempre preguntan qué es lo que se hace en el grupo de apoyo, ¿verdad? Hablamos de nuestras emociones, hablamos de las etapas, qué hacemos con la ropa de nuestro ser querido, qué hacemos con las fechas especiales, cómo hacemos nuestros rituales individuales, en familia, ahora que no podemos ir tanto al cementerio, ¿sí? Hablamos de esto. Bueno, eso es todo. No sé si tienen preguntas, comentarios. Soy toda ojos, toda oídos. Muchas gracias, Esperanza. Estuvo interesantísimo. Qué suerte. Tenemos comentarios también que nos dicen, excelente presentación, trabajar la empatía. Tenemos una pregunta en Facebook, ¿cómo trabajar el duelo con personas de tercera edad?
Bueno, en tercera edad entiendo que son personas de la tercera edad que han perdido seres queridos, ¿verdad? Vamos a consultar, Mercedes, si querés aclarar ese punto. Eh, A ver, o sea, el duelo lo trabajamos, mientras Mercedes nos responde eso, ¿sí? El duelo lo trabajamos de igual manera en todos los adultos, ujú. ¿sí? No así en niños y adolescentes. En todos los adultos lo trabajamos de igual manera. ¿Cómo es de igual manera? Primero, explicando las etapas, explicando esto de las emociones que vamos a sentir dentro de las etapas, que son súper variantes, un sube y bajas, que no es algo lineal, que podemos volver un montón de veces, ¿sí? Y tiene mucho que ver con no solo centrarnos en la pérdida, sino en qué vamos a reconstruir. O sea, qué es esto que nos toca hacer o encargarnos a partir de la ausencia de esta persona. Por eso te preguntaba lo de la tercera edad, porque bueno, si es una persona de la tercera edad también lo trabajamos de esa manera. La persona de la tercera edad también va a transitar por las mismas etapas, también va a sentir las mismas emociones, también va a dejar de por ahí estar interesada en las cosas de antes y va a empezar a buscar otras nuevas, ¿sí? Eh, Podría necesitar ayuda psicológica o a veces de fármacos, puede hacer ejercicio, es lo mismo que habíamos hablando, ¿sí? No está fuera de nada de lo que mencionamos. Todo lo mismo puede hacer una persona de la tercera edad. Puede pintar, es súper importante que cuide el sueño, la alimentación, que haga sus controles médicos, ¿sí? Acá hay varios comentarios en el chat. Sí. Ahora voy a leer Ujú. varias pérdidas. Bueno, uno dice, buenas noches, excelente tema. En menos de 2 años tuve varias pérdidas de seres muy queridos. Lo que quiero puntualizar es la importancia de expresar lo que uno siente y piensa de la situación. Por supuesto, esto también no hablé, no mencioné, ¿verdad? Que hay veces que tenemos más de un duelo Mm. y ahí necesitamos ayuda, ¿sí? Necesitamos poner énfasis porque no es fácil. En este tiempo yo recibí varias personas que estaban teniendo 4 duelos juntos, ¿verdad? Porque eran, o sea, por enfermedad, por COVID o por la pérdida de un bebé, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, es complejo. En lo que también estamos atravesando, por ejemplo, el duelo de un empleo, ¿sí? O de una vida que teníamos, ¿verdad? Entonces son varias cosas que tenemos que realmente tener en cuenta. Después otro dice, buenas noches, hoy hace 10 meses que perdí a mi papá. Es el primer duelo que pasamos en familia. Nos cuesta mucho llegar a esa fecha en la cual falleció. Así es. No sé creo que a alguno le habrá servido, una vez le dije, porque nos cuesta mucho el tema de las fechas, poner, o sea, el calendario, la fecha del aniversario de muerte, poner un papelito en blanco, hacer como si fuera que esa fecha no está. Porque hay personas que me dicen que va a hacer como si fuera que esa fecha es un día más, no es la fecha en que se cumple un mes más. Y bueno, pone un papelito en blanco sobre tu calendario, por ahí te sirve. Em, yo quiero preguntar, por ejemplo, no sé si mencionaste el tema de que se festejen los cumpleaños. Que se festejen los cumpleaños de la persona que falleció. Ujú. Sí. Bueno, esto es completamente opcional, Nair, y tiene que ver con la familia y tiene que ver
con decisiones personales, ¿verdad? Yo te puedo decir, no sé, personalmente yo podría festejar el cumpleaños de una persona que se fue, pero no su cumpleaños en la tierra, su cumpleaños en el cielo, porque creo que esa persona está en el cielo, ¿entendés? O sea, es todo muy relativo, es muy personal, ¿entendés? Siempre y cuando el festejo de ese cumpleaños sea entendiendo que la persona física ya no está, ¿sí? Y que no está cumpliendo años hoy acá, que no está a mi lado, porque si no estamos hablando de una negación de algo patológico, está ok, ¿entendés? Ujú. Tiene que ver con el significado que yo le doy o que le damos como familia a eso que estamos haciendo. Ya. Aunque no sea precisamente, o sea, viste que también puede ser no con alegría precisamente el festejo, sino que es un momento en donde pareciera que se mueven, o sea, se revive y se llora. Si es así, si hay mucha llanto y sentirla a la persona así, eso es, vamos a decir, aconsejable, o tenemos que de alguna manera decir, esos rituales que al final lo que hacen es como no les hacen muy bien que digamos, o, o qué pensás vos. Sí, mira, bien, ese es un claro ejemplo de un ritual en el que no todos estuvieron de acuerdo, porque no, o si no, no todos estarían felices. O sea, yo como terapeuta voy a plantear o les voy a preguntar el porqué de ese festejo. O sea, cómo yo festejaría, si bien el significado de un festejo es algo alegre, ¿sí? Si yo quiero hacer un ritual en su cumpleaños, no voy a festejar el cumpleaños. Voy a hacer un ritual. Va a ser triste, pero que sea un ritual, no festejar el cumpleaños. ¿Sí? Entonces ahí construimos el ritual. Va a ser triste, vamos a llorar, ¿sí? Va a ser el día de su cumpleaños, pero no vamos a festejar un cumpleaños con una torta, con una vela, cantando que lo cumplas a alguien que ya no está, porque no estamos festejando, porque claro, no vamos a estar tristes festejando un año que no se cumple, ¿sí? Ahí yo cambiaría el ritual de esa persona, de esa familia, validando que quieran hacer algo en el cumpleaños. Vamos a hacer algo lindo, vamos a hacer algo genial, ¿sí? Para exteriorizar eso que queremos en ese día especial, pero otra cosa a la cual no vamos a llamar festejo de cumpleaños. Perfecto. Tenemos, a ver si disertante Clara, excelente y felicitaciones, licenciada, nos dice. Excelente configurar el duelo como un proceso personal a pesar de toda una familia que atraviesa el mismo dolor y proceso. Dar ese tiempo y espacio a cada integrante de la familia y cómo expresar ese dolor desde sus habilidades o formas. ¿Alguien más que quiera compartir, que quiera hacer alguna consulta? Puede. Leer libros también es súper útil, eso casi me olvidé dentro de las cosas que podemos hacer. Hay muchísimos materiales que podemos leer acerca de transitar el duelo. Eso les recomiendo también. Tenemos una pregunta en Facebook, nos dicen, ¿cómo se puede trabajar con una mamá que perdió su bebé a los 15 días de nacimiento y ya son 5 años y aún no hay aceptación, rechazos por otras embarazadas? Ok, bien. Bueno,
¿Se acuerdan que habíamos mencionado, ¿verdad? Los criterios cuando tenemos un duelo complicado? Sí, yo creo que esta pregunta tiene que ver con eso, ¿sí? Hay que hablar con la mamá porque, como les repito, cada caso es muy específico. Hay que preguntar si esta mamá lo habló con alguien, cómo lo trabajó, ¿sí? ¿Qué pasó con ella cuando tuvo esta pérdida? Porque yo he conversado con personas que, por ejemplo, tuvieron pérdidas y que en ese momento de su pérdida tuvieron que hacerse cargo de toda su familia. No pudieron llorar, no pudieron deprimirse, no pudieron hacer nada, ¿verdad? Y pasaron años, años, años y hoy están con el duelo intacto. Entonces son realidades tan distintas, ¿verdad? Entonces pasan los años y después llega otro duelo y se encima con el anterior ya de hace años atrás, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta qué nos pasó, ¿sí? Entonces hay que hablar con esta mami y sobre todo desde el amor, desde la empatía, decirle, ¿qué te parece si hablamos? ¿Qué te pasó con esto? Hacerle saber que hay un grupo de apoyo de mamás como ella, ¿verdad? Siempre desde el hay otras personas que pasaron lo que vos pasaste. Nunca desde el estás mal, no hagas esto, no te sientas así, siempre validando. Ya, perfecto. Em, ¿Cómo se accede a los grupos de autoayuda? Preguntan. Ah, sí. Me pueden escribir a mi celular, a mi número de celular. Yo ahí les hago unas preguntitas que son básicamente su nombre, a quién perdieron y en base a eso yo les agrego a uno de los dos grupos. No sé si les puedo dejar mi Sí, número de tú celular. puedes escribir tu celular ahí en el chat. Y Ok. también cualquier consulta nos pueden hacer a nuestras redes sociales, Salud Mental COVID Paraguay, en Facebook, en Instagram, en, en, en Twitter y pueden también consultarnos los datos de Esperanza y les podemos facilitar en el caso que no puedan anotar el teléfono, ¿verdad? Tenemos, nos dicen... Buenas noches. No sé si, Delia, querés habilitar tu micrófono y hacer tu consulta, si es que tenés consultas. Muy interesante, saludos de Pedro Juan, nos dice. No, era una... Hoy justo me tocó darle los pésames a una persona que compartió pues, en Facebook como post que murió su papá. Sí, Y me sorprendió que lo despidió con alegría, en el sentido que con esa paz, con esa gratitud de decir despedirle como que de una manera bien, no con tristeza, ¿verdad? Y sí. por ende también mis pésames, no le dije mis pésames, le dije te abrazo fuerte y que en paz descanse. Sí, claro, eso, o sea, tiene que ver más, no sé cómo te voy a explicar, Nair, con conectarte con el otro, con decir eso, por ejemplo, te abrazo, lo siento, estoy acá. No sé, para mí, perdón, ¿verdad? Pero mis pésames es tan frío, no sé, ¿verdad? Es una frase, ¿cómo decir? Hecha, ¿verdad? Cliché. Ujú. Dice. Pero por eso que es conectarse con el otro para saber qué palabras eh, decir y bueno, ha de ser también, o sea, muy difícil ahí encontrar las palabras adecuadas, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero siempre que no sepamos qué decir, mejor guardar silencio. Eso también. Mejor guardar silencio.
Y también el lenguaje del afecto, ¿verdad? O sea, el lenguaje bueno, el abrazo es un lenguaje. Exacto, Si esa persona, bueno, si esa persona permite, ¿verdad? O exacto. todo eso. Así mismo, por supuesto. Excelente, buenísimo. ¿Alguien más que quiera consultar? Fue realmente muy interesante, Qué Esperanza. suerte, Em, qué gusto. Hace rato tenía ganas de escucharte. No sé si es tu primer webinar bueno, acá con No, nosotros sí, ¿verdad? ahí con ustedes sí, sí, por fin, que nos coordinamos. Por suerte, por suerte. Y este Sí. webinar queda grabado en en Ah, el qué canal de suerte. YouTube Salud Mental COVID Paraguay. Va a Genial. ser muy interesante volver a verlo. Y eso estaba pensando también que qué importante es saber estas cosas, Sí, porque la muerte es parte de la vida. así es, tal cual. Y hasta que no nos llega, pensamos que no necesitamos saber, que no necesitamos, ¿verdad? Y después nos damos cuenta que sí, que había sido, tenemos que saber. Y aunque, bueno, nunca, la experiencia es única y uno nunca está No, preparado. Eso también así. me acordaba de una persona que sé que es una profesional del desarrollo personal, vamos a decir, Ujú. y tuvo la pérdida de su marido y realmente se sintió su duelo de una manera así muy, o sea, como que realmente para ella era la muerte. O sea, para ella Ujú. algo, o sea, que prácticamente el sentido de su vida se fue con su marido, o sea, como que ella se fue, o sea, se sentía su dolor de una manera muy fuerte y eso estaba pensando, por más que sepas demasiado lo que es el tema desarrollo personal o cuestiones así de la vida, nunca uno está, es decir, se nota que nunca uno está preparado para esa experiencia o cómo podemos reaccionar Por ante el supuesto, duelo de un ser querido, ¿verdad? así mismo es. Levantan la mano. Ana Villalba, si querés habilitar tu micrófono. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Me gustaría nada más puntualizar algo que me pareció bastante importante. Eh, la primera pérdida que tuve, la tuve a los 16 años de mi abuela. O sea, prácticamente era la famosa abuela Membe. Y estaba enferma. O sea, cuando alguien está enfermo normalmente decís, bueno, o sea, cosas de la vida, pero siempre me decían de que esté preparada. Bueno, llegó el día y por más de que vos estés preparada, no es lo mismo. Es increíble porque siempre decía, bueno, o sea, se va a tener que ir algún día, pero la sensación, ese golpe que te da es... Y también gracias a eso extendió mi visión a muchas cosas, porque cuando a vos no te toca muy de cerca, no dimensionas. Ahora justamente estoy con otra pérdida y la estoy tomando con mucha paz, siendo muy consciente. Eso también me gustaría puntualizar, que en la primera pérdida no fui consciente, me costó mucho aceptar. Pero cuando vos una vez llegas a
aceptar y ser conscientes y decir, bueno, ya no está, es como agarrar todo de una manera mucho más fácil. Ana, pues esa parte, la parte para redondear lo que nos compartiste, puedes redondear la idea. De que me parece muy interesante el hecho de puntualizar, porque estuve escuchando muy atentamente, el hecho de venir y aceptar la situación que se está pasando, porque muchas veces las personas no entienden o no quieren aceptar y eso les lleva 20, 30 años. Y es como un dolor personal que nunca vas a cicatrizar si es que si es que no sos consciente de la situación y de las emociones que también sentís. Porque muchas personas, por ejemplo, se guardan muchas cosas y a la larga explotan y lastimosamente somatizan todo o pasa a otras situaciones eh, como la depresión y todo lo que conlleva. Claro. Esperanza, ¿quieres decir algo? No, súper de acuerdo, ¿verdad? Solo que hay algo que se llama duelo anticipado, que es eso de, ¿verdad? Yo les mencioné uno de los tipos de duelo, que es el retrasado, que es cuando le perdemos al ser querido y por una cuestión retrasamos las etapas. Y está el duelo anticipado, que es cuando nos enteramos que un familiar, por ejemplo, tiene una enfermedad, que va a fallecer, etcétera, y como que lo vamos conversando, nos vamos preparando. Sin embargo, increíblemente pasamos de nuevo por las etapas, pasamos de nuevo por las emociones. Podríamos hablar de que hay una menor intensidad, ¿sí? Pero no de que omitimos las emociones o omitimos los pasos. Entonces, de todas formas, duele, aunque, entre comillas, nos preparemos, ¿verdad? Y esto otro que dice Ana, ¿verdad? Ella mencionó que perdió a la abuela, que le dolió un montón y que por ahí ahora está transitando un poco más tranquila esta nueva pérdida. Y a veces tiene esto que ver con el rol que ocupa la persona en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no siempre es así, ¿sí? No significa que, así como vos dijiste, Nair, hace rato, ¿verdad? De repente podemos tener toda la formación, toda la experiencia y todo, pero igual nos va a llegar el peso del duelo, ¿sí? Lo mismo, perdemos a una persona y después perdemos a otra que también tiene que ver con un rol importante en nuestras vidas y vamos a volver a transitar por las etapas igualmente de dolorosas, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el rol que ocupa la persona dentro de nuestra vida. Nos dicen, buenas noches, saludos desde Villarrica. Pregunto, ¿cómo se está abordando o qué hay para el adulto mayor que por un lado está en el grupo de riesgo y que pierde a sus amigos durante la pandemia sin poder despedirse? Bueno, es complicado, pero se hace más o menos lo mismo que podríamos hacer con los adolescentes. ¿Qué es lo que hacemos con los adolescentes? Es unirle con sus pares y apoyarle en las actividades que ellos quieran retomar. Eso es lo que hacemos con los adultos mayores. Pero sabes que ahí hay un problema que yo encuentro un montón. Yo recibo adultos mayores o hablo con los adultos mayores y les pido, por favor, instalale na Zoom a tu abuelito, a tu abuelita, instalale a WhatsApp para que se conecte, ¿verdad? Con sus amigos de la tercera edad, porque ellos también pueden hacer reuniones y no les instalan, no se conectan, ¿verdad? Porque hoy es la única alternativa que tienen. Entonces, mi respuesta es, no hay mucho que podamos hacer si nosotros los más jóvenes no les ayudamos.
Buenísimo. Es algo también me acordé que creo que se está usando ahora el hecho de grabarle a la persona para volver a verla. O sea, como en el caso de que, en este caso sería si la persona está ya en proceso de Ujú. terminal, grabarle a la persona. No sé si llegaste a mencionar o qué sabes de eso. No, no, francamente no sé nada de eso. Y no sé, no, mira, así pensando ahora mismo, en este momento, no sé si sería buena idea. Porque fíjate que lo que vos grabes ya sería con esa persona, con esa enfermedad. Y no sería bueno traer quizás ese recuerdo en el momento del homenaje o de los rituales, ¿verdad? Va a tener más que ver con todo el estrés postraumático que desencadena el cuidarle, el verla mal y que se le cae el cabello y todo lo que tiene que ver generalmente con las enfermedades, ¿verdad? Sí, Entonces no sé si sea una buena idea, ¿eh? ya, buenísimo. ¿Alguien más? Esto está tan interesante. Ya nos pasamos bastante de la hora. eh, y bueno, aprovechémosle a Esperanza con este tema que realmente es para la vida misma. O sea, Sí, sí. nos dicen, por favor, cómo vamos a compartir el Facebook, los datos de Facebook. Buenísimo. Ahora me acordé de lo que te quería preguntar. ¿Qué Bueno, pasa con las personas que no procesan, por ejemplo, una madre que no sí. procesa el duelo de su hijo, o sea, una madre de su hijo joven, adulto joven, Ujú. em, em, y, y qué pasa con eso, por ejemplo, ese duelo tardío. Bueno, mira, así como que no procesa el duelo, es complicado. O sea, sí o sí lo empieza a procesar y lo que pasa es que generalmente se queda en una de esas etapas, ¿verdad? Que puede ser en la negación, en la ira culpa, en la negociación o en la depresión. Eso es lo que suele suceder, Nair. La persona, por ejemplo, que evade y se llena de actividades para no entrar en ese proceso, por ejemplo. Evita entrar en ese, porque va a sentir es decir, se llena de actividades para no pensar, el vacío, como, o sea, se llena como ese vacío, para llenar ese vacío que Mm. en este caso dejó su hijo. Ujú. Bueno, pero ojo, eso que vos me mencionás tiene que ver con algo que generalmente las personas ven desde afuera. Mm. Porque sí, vos probablemente ves desde afuera eso, que una mamá o una persona se llena de actividades para no pensar, no llorar, no estar mal, pero créeme que es imposible que alguien que le perdió a su ser querido no piense en la ausencia de su ser querido. O sea, yo no conozco, ni por más en negación que esté, por lo menos está pensando en su ser querido que está vivo. ¿Me explico? O Ujú. sea, sí o sí lo está pensando de alguna manera. O sea, ese llenarse de actividades, Nair, a veces es un salvavidas que aún le hace transitar. Sí. Es decir, no significa que no esté transitando, valga la redundancia, por las etapas, solo que no le permite ver a la gente desde afuera dónde está ni en qué anda. Mm, Es decir, hay ya. que dejarle, hay que apoyarle y preguntarle cada tanto, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
Esas son las preguntas que podemos hacerle a una persona que está llena de actividades y que sabemos que le perdió a alguien. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Quieres irte a merendar? ¿Quieres, no sé, te llamo? ¿Quieres irte de compras? Sacarle un poco de ese hacer, a ver si se conecta un poquito con esto que está pasando o con algo de su sentir, o probablemente créeme que lo hace cuando ya no tiene nada que hacer, que es a la noche, cuando ya no hay ruido, cuando ya no hay luz, cuando no hay actividad que te mantenga en concentración y despierta porque le extrañas a la persona. Sí o sí se conecta en algún momento. Desde la negación, desde la ira o desde la tristeza, se conecta. En algún momento. Ok. Tenemos una pregunta, bueno, vamos a ir concluyendo por vos sobre todo, ¿verdad? Está bien, no te Por respeto a todos, en realidad. ¿Qué opinión tiene en el caso de una mujer joven que pierde a su esposo y la misma lo ve como un ángel y ella es esposa del ángel? Excelente la ponencia, nos dicen, y periodo de pérdida 6 meses. Es del periodo de esta persona que está mencionando. Ok, bueno. No quiero ser injusta dando una opinión sin hablar con la persona, porque una pérdida es muy delicada, ¿sí? Pero básicamente para mí ese es un ejemplo de una negociación, ¿sí? Yo puedo estar equivocada, ¿sí? No quiero dar una opinión y decir esto es porque yo no le conozco a la persona y no la tengo hoy enfrente para hacerle un montón de preguntas que me encantaría hacerle, pero es un ejemplo para mí de negociación. Es decir, mi esposo no está, es un ángel, entonces yo le tomo al ángel como mi esposo. ¿Se acuerdan que yo les expliqué? La negociación puede ser algo real o imaginario que yo tomo a partir de la ausencia de la persona. Bueno, esto es algo imaginario que yo tomo a partir de la ausencia de mi esposo. Un ángel que hoy ocupa su lugar, entonces yo soy su esposa. Ese puede ser un ejemplo de negociación. Y estamos hablando de 6 meses. Es un periodo razonable para que esta mujer esté en negociación y esté pensando eso. No es descabellado, en síntesis. Buenísimo, excelente, genial. Vamos entonces ya a concluir con este tema muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Esperanza. Ustedes, cualquier cosa a las órdenes. Y espero que podamos tener otro webinar tuyo en el grupo de salud mental. Claro que sí. Vamos a volver a coordinar, Nair. Mil gracias por todo, de verdad, a vos, por tu ayuda. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias.